Bueno, he traído para compartirles Mateo 5, las primeras 3 bienaventuranzas. Muy bien. Ahí ustedes van a ver esa imagen. Muchísimas gracias. Esa imagen es la que vemos del lugar que se cree que puede haber sido el lugar donde el Señor dio el sermón del monte. Allí en una parte alta de Capernaum, a lo largo van a ver, a lo lejos se va a ver el mar de Galilea. Esto puede un poco explicar por qué en Mateo dice que fue un monte y en Lucas dice que fue un lugar llano o un lugar, una planicie. Bueno, encontré esta foto del lugar en una fuente de internet, Biblia Todo, donde explicaba que se cree que es el lugar. Ahí van a ver otras fotos. Ahí se construyó hace tiempo una iglesia llamada la Iglesia del Sermón del Monte. Si alguna vez van a visitar, van a encontrar ese lugar. Y allá a lo lejos se ve el lago de Genesaret o mar de Galilea. Y ahora acá vamos a ir viendo nuestro estudio. Bueno, a ver, ahí me adelanté. Vamos a Mateo 5 y vamos a leer cómo el evangelista Mateo presenta al Señor Jesús como el Rey que viene. Mateo 5 dice: viendo a la multitud, 5:1, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a ver solo en esta noche estas 3 bienaventuranzas. 9 veces se repite la palabra bienaventurado hasta el versículo 12. Pero encontramos allí 8 bienaventuranzas. ¿Y qué quiere decir bienaventurados? Es la palabra griega Macario, que significa feliz. Los griegos la usaban mucho. Ellos, por ejemplo, Barclay, el que escribe y enseña mucho acerca de griego, decía, como para identificar, los griegos tenían como la Macaria, la isla feliz, a la isla de Chipre. ¿Vieron esa isla grandísima que está en medio del mar Mediterráneo? Decían, esta es la isla feliz. Cualquiera que vaya allí va a encontrar la mejor fauna, la mejor flora, las aguas cristalinas. Parecieran que los botes están flotando en el aire de tan cristalina que son las aguas, la vegetación. Cualquiera que va a la isla de Chipre va a encontrar la felicidad total, todo lo que necesita una persona para ser realmente feliz. Bueno, esa era la idea de felicidad que tenían en ese tiempo y que no es muy diferente a la de hoy, a la de la idea del mundo. Pero sabemos muy bien que es una felicidad superficial, basada en circunstancias y en un lugar o en un estado donde uno pudiera vivir en un determinado tiempo de su vida. Pero el Señor Jesús va a tomar esa palabra y la va a trasladar a lo que realmente es la felicidad. ¿Qué realmente es la felicidad? Una relación correcta con Dios. Una relación correcta con Dios. Bienaventurado, feliz, doblemente feliz, hemos escuchado también, o 3 veces feliz, la mayor expresión de felicidad, pero en un sentido espiritual, y que no va a depender de las circunstancias externas, de dónde estés, o de qué tipo de personas están a tu alrededor, o qué circunstancias estés viviendo en alrededor, si estás en guerra, si estás en paz, si estás en enfermedad, si estás con salud, si estás en pobreza o en riqueza, o sea la cultura o la nación o país donde vivas. La felicidad máxima se puede lograr en una relación correcta con Dios. Y por eso a esto se va a referir el Señor cada vez que abría su boca y decía en el Sermón del Monte. ¿A quiénes va dirigido el Sermón del Monte? Si leemos en el 4:17,
El capítulo anterior dice que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este sermón del monte va dirigido a aquellos que se arrepintieron, a aquellos que buscaron al Señor para seguir escuchándole. Entre el capítulo 5 al capítulo 7, lo que el Señor tiene para mostrarles respecto de este reino que se ha acercado. El reino de Cristo sabemos que se va a establecer en su segunda venida. Maravilloso el reino del Señor que todo creyente debe esperar con ansias. Como nuestro hermano lo decía hace unos momentos, esperamos ese día glorioso. Por supuesto, la iglesia será arrebatada en un principio, pero luego el Señor va a establecer su reino acá en la tierra. Sin embargo, ya se ha acercado con la venida del Hijo de Dios, el Rey que viene. Comienza a venir el Rey y a establecer una relación correcta con los hombres, con las personas. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Estas bienaventuranzas van dirigidas a ellos. Dice en el versículo 23, en el 4:17, hemos leído aquello y leemos en el 4:23 que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas lo que él hacía, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 3 actividades maravillosas en las que el Señor reflejaba la gloria del Señor. Enseñaba en cada sinagoga, lugar de reunión del pueblo de Israel. Los días sábados abrían los targúmenes, abrían los rollos, las escrituras, las sagradas escrituras, y el Señor las enseñaba. ¿Quién mejor que Él? Luego predicaba a las multitudes, así como en este momento vamos a ver en el Sermón del Monte. Y también hacía su demostración de que Él es el Dios, el Señor. Las acciones de milagros, de sanidad, las obras que el Señor hacía espectaculares, eran sus credenciales de que Él era el Hijo de Dios, el Dios que venía, que vino desde los cielos, el Dios hecho carne y que habita entre ellos. El Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres? En el Nuevo Testamento se usan 2 palabras para definir los pobres. Uno es los pobres, que aquellos que tienen que trabajar el día a día para obtener el alimento y que con el trabajo de un día es suficiente para comer ese día o para sustentarse. O sea que si uno no trabaja un día, no le alcanza para comer ese día. Pero la otra palabra que usa para pobre es la de aquel que ni siquiera puede trabajar y ni siquiera puede sustentarse y que no tiene absolutamente nada. Está en una miseria total, es un mendigo y que para poder sustentarse debe pedir. Lutero decía: todos somos mendigos, dando a entender, acá el Señor Jesús va a usar esa palabra, la de pobre, la mayor, la máxima, la de aquel que se refiere a la miseria total, a la incapacidad total de sustentarse uno. Ahora dice en espíritu. El Señor se está refiriendo a aquellos que tienen una conciencia espiritual, verdadera, real, de su estado de incapacidad total para tener una relación correcta con Dios. De incapacidad total para acercarse a Dios. El Señor está diciendo: el orgullo no sirve, tus capacidades no sirven, tus obras no sirven. Tus recursos no sirven, no son suficientes para acercarse a Dios. Todos somos mendigos, decía en este aspecto Lutero, dando a entender que las obras no alcanzan para una relación correcta con Dios. ¿Qué obras? Las buenas obras. Las buenas obras de justicia. Por eso en el Antiguo Testamento dice: nuestras obras de justicia son como un trapo sucio ante los ojos de Dios. No sirven para nada. Entonces, felices los pobres en espíritu, los que por la convicción del Espíritu Santo, actuando en la vida personal de uno,
han alcanzado una conciencia espiritual de que no pueden llegar a Dios. Ahora, el primer punto de contacto entre mi alma y Dios no es lo que tengo, sino lo que no tengo. No es lo que tengo, sino lo que no tengo. El Señor Jesús dijo, no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los enfermos, el médico no va a los sanos, el médico va a los enfermos. Y el Señor decía, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso Pablo decía, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él vino a salvar a los pecadores, los pobres en espíritu, el primer punto de contacto para una relación correcta con Dios. Ahora, el Espíritu Santo es quien produce convicción de pecado. Y podemos ver allí que Él es quien convence de la verdad de esta pobreza espiritual. El Espíritu Santo actúa como un fiscal en mi interior que expone mi mal. Él es quien me redarguye y quien me hace ver la verdad de mi realidad espiritual, pero también me hace ver la verdad respecto de Dios. Dios es santo. Ahora, ¿cuándo se manifiesta mi pobreza espiritual? Cuando me acerco, cuando estoy cerca de la santidad del Señor. Cuando creo en su santidad, cuando creo en su pureza, cuando creo en su grandeza. Esto es lo que pasó con Isaías. Cuando él vio la gloria de Dios, recién se enteró que era un hombre de labios sucios, que hablaba malas palabras y que habitaba en medio de gente que hablaba cosas sucias. Y recuerdo que cuando tenía 6 años, yo era uno de esos. Y mi abuela me estaba persiguiendo por todo el departamento con una caja de fósforo. Vení que te voy a quemar la boca, boca sucia. Y me escondía debajo de una cama y veía pasarla y no me encontraba. Pero aún así, si pudiera quemarme la boca sucia, no podría quitar el pecado hasta que el día que entendí que solo la preciosa sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Bueno, José entendió la gravedad del pecado. Él era un pobre de espíritu. Por eso José huyó de la fornicación, de una relación sexual ilícita. Y entendía que Dios es santo y que quien habita al lado de él, el malo no habitará junto a Dios, dice la palabra de Dios en el Salmo 5:4. Ahora, tenemos que estar en línea con Dios. Por eso es que el Señor Jesús debió morir en la cruz, derramar su preciosa sangre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso es que somos bienaventurados si hemos reconocido la convicción del Espíritu Santo en nuestro interior, diciéndonos cuán pecadores somos, indignos de la presencia de Dios para llegar ante Él. ¿Por qué? Porque Dios nos da el reino de Dios, el reino de los cielos. Esto es maravilloso, saber que tenemos el reino de los cielos. Entonces ahí encontramos esa felicidad. ¿Dónde empieza el reino de los cielos? En el momento en que reconoces a Jesucristo como tu Salvador y Señor. En el momento en que Jesucristo es el Señor de tu vida, tu Salvador, significa que también es tu Señor. Un nuevo Rey que comienza a trabajar, a actuar en tu corazón. Pero ¿por qué un nuevo Rey? ¿Quién era el otro Rey? El pecado. En Romanos 6 encontramos allí aquel Rey, aquel Señor, el pecado. No reina el pecado en el cuerpo mortal de ustedes, de modo que le obedezcan en sus pasiones desordenadas, sino presenten ustedes sus miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y ustedes mismos a Dios para glorificarle a Él. Esto es maravilloso. Ahora, el carcelero de Filipos decía, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿En qué momento el carcelero de Filipos recibió el Evangelio?
cuando Pablo y Silas cantaban y oraban al Señor, luego de haber sido azotados en una cárcel fría, húmeda, ellos cantaban y oraban. Y el carcelero decía, estos qué raros que son, habrá dicho, esto es imaginación, ¿no? Pero cuando vino el terremoto y él se iba a matar porque pensaba que todos habían escapado, y Pablo le dice, no te hagas ningún daño, estamos todos aquí. Y lo primero que preguntó fue, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él entendía que estaba expuesto a condenación. Él entendía que era culpable de sus pecados. Ante Dios, Pablo le presentó la verdad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esto fue lo que pasó. Se convirtió el carcelero, se convirtió sin duda su esposa, sus hijos, porque después fueron bautizados todos ellos y le lavaron las heridas y le dieron de comer. Ahora, una fiesta espiritual. Preciosa es nuestra fe, decía nuestro hermano cuando leíamos en 1 Pedro. ¿Por qué la fe es preciosa? ¿Porque yo la tengo? No, en mí no hay virtud alguna. Y aun si mi fe fuera pequeña tampoco, porque Él es precioso. Como en primera Pedro va dando cada vez más luz de esto que es precioso. Nuestra fe debe ser puesta en el horno, en fuego. ¿Para qué? Para que conozcamos a aquel que es precioso, el Señor. Y cuando le conocemos a Él y le contemplamos, le admiramos, queremos ser como Él, imitarle e ir quitando todo lo malo. Entonces, podemos nosotros ser bienaventurados, por supuesto, es el primer contacto con Dios. Si has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal, le has reconocido a Él, le has pedido perdón de tus pecados, entonces sos una persona bienaventurada, comenzando una relación correcta con Dios. Y si aún no has hecho esto, Dios llama al arrepentimiento, manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Por eso esto es una acción de obediencia, no de opción. El creer en Cristo no es una opción entre muchas para creer. El Evangelio es inclusivo para todos, pero es exclusivo en Dios. Solo Cristo es el único en quien tenemos salvación y perdón. Vamos al segundo y tenemos, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué contradicciones, qué contrastes. Y encima cuando menciona la palabra lloran, hay 4 vocablos para lamentarse, para afligirse, para llorar, etc. En la que el Señor Jesús usa es la más fuerte, la más grave de todas, la de aquella persona que llora de tal manera que no puede contener en su cuerpo la angustia, las lágrimas de su llorar. Y ellos recibirán consolación. Pero ¿cómo puede ser una persona feliz que llora? Ahora, es la primera pregunta que nos nace. ¿Cómo alguien puede ser feliz si está llorando? Porque va allí a encontrar una relación correcta con Dios. Porque allí va a recibir consolación. Bienaventurados los que lloran, el Señor se está refiriendo a los que lloran por sus pecados. A los que lloran por sus iniquidades. Es lo que David en el Salmo 40, versículo 12 decía, hablando de sus pecados, me rodean males sin números. Mis iniquidades se han multiplicado más que los cabellos de mi cabeza. Si ustedes buscan cuántos cabellos tiene nuestra cabeza, van a encontrar que los pelirrojos tienen como 120,000, los rubios tienen como 150,000, los de pelo negro tenemos casi 200,000 y así. Mira, alguien se pasó contando, le habrá llevado un flor de tiempo contar los cabellos. Y creo que cuando David decía, se han multiplicado más que los cabellos de mi cabeza, es verdad. El pecado en nosotros es más que 200,000 actos de pecado en toda una vida que uno pudiera, y si se tratara de actos de pecado, pero si se tratara de una naturaleza caída,
apartada de Dios, es también la palabra pecado. En la Biblia ustedes van a ver pecado en forma singular, pecados en forma plural. Cuando lean pecados, se refiere a nuestros actos de pecado. Pero cuando habla de pecado en forma singular, se está hablando del estado de caída del hombre, la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, nuestra carne corrompida, nuestro cuerpo apartado de Dios, nuestro ser, todo nuestro ser, mente, alma, apartado de Dios, sin Dios, que corre al pecado, que busca el pecado, que corre de Dios, no quiere saber nada de Dios. Bueno, ese es nuestro estado interior, nuestra vieja naturaleza. Cuando el hombre llora por esta condición, llora por su pecado, entonces comienza en sus pasos para ser feliz. Los pasos a la felicidad, entonces, a una relación correcta con Dios, lo vamos a ver primero en una conciencia espiritual real de tu incapacidad para venir a Dios. No es lo que tienes, sino lo que no tienes. No tienes nada. Como el himno decía, tal como soy, así como estoy. La señora que lo escribió encontró la paz con Dios cuando alguien le preguntó, una mujer creyente, Carlota creo que se llamaba, y le decía el predicador, ¿ya has encontrado tu paz con Dios? Y se ofendió mucho, ¿cómo me va a decir a mí, una mujer creyente de muchos años que vengo a la iglesia desde niña? Y realmente se dio cuenta que no tenía paz con Dios. Y se dio cuenta de cuán grande aún estaba en su iniquidad, en su pecado. Y ella sufrió una enfermedad y estaba enojada con Dios por esa enfermedad que padecía. Y pidió perdón a Dios. Y dejó que el Espíritu Santo trabajara en su corazón, en su mente, y le llevara la convicción. Porque una cosa es conocer que somos pecadores, pero otra cosa es creer la palabra de Dios con convicción de la obra de Dios, del Espíritu Santo en mi interior, de mi pecado, lo que Dios dice de mi iniquidad, lo que Dios dice acerca de Él. Cuando creo en Él, creemos en el amor de Dios, entonces Dios comienza a hacer su labor de restauración. Carlota escribió ese himno, tal como soy, así como estoy, inmundo, indigno, pecador, recibo tu gracia abundante, tu regalo. ¿Qué es gracia? Es el regalo, pero no alcanza la palabra regalo para definir la gracia de Dios. Es más que un regalo, es más que un presente, es más que una dádiva. Es el favor inmerecido hacia nosotros, de Dios. Solo Él puede dar esa infinita gracia. Santiago 4:9 dice, aflíjanse, lamenten, lloren, y vuestra risa se va a convertir en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los va a exaltar. ¿Cómo empieza el consuelo del Señor por la obra del Espíritu Santo? Con la liberación del pecado. ¿Cómo es la liberación del pecado? En tres aspectos: nos libera de la condenación del pecado, nos libera del poder del pecado, nos libera de la presencia del pecado. Ahí empieza la consolación. Por eso somos bienaventurados, hermanos, si has llorado por tus pecados y si cada vez que te encuentras en una situación de una atadura, de un vicio, de un lazo de Satanás. En la Biblia se repite varias veces estando bajo el lazo de Satanás, atado a su dominio, atado a su voluntad. El Señor te puede librar, porque dice Romanos 6:14, ya no estamos bajo la ley. El pecado no se va a hacer señor de nosotros, sino que estamos bajo la gracia. Por esto es importante entender la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre. Entonces el amor de Cristo, dice, nos obliga. ¿A qué? A una vida de querer ser como el Señor y entender que si he creído en el Señor Jesús, entonces ya no puedo vivir en el pecado. Romanos 6:14 decía, cuando abundó, Romanos 5 al final, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios.
Un sacerdote ortodoxo, hace muchos años, Rasputín, se le ocurrió decir, bueno, entonces Rusia, todos pequemos, así la gracia de Cristo abunda. No es así. Y Pablo lo va a escribir en el capítulo siguiente. Y él decía, este sacerdote decía, bueno, entonces vamos a pecar más porque esto despierta la gracia de Dios. Vamos a pecar mucho, porque cuando nuestro pecado abunde, esto va a despertar el amor de Dios hacia nosotros. Y Pablo responde en el capítulo siguiente, lo mismo que este hombre decía hace un siglo atrás, los romanos lo decían en el tiempo de Pablo, hace 20 siglos atrás. Pablo dice, ¿cómo los que hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte y hemos creído en Él, vamos a vivir en el pecado? Entonces pecaremos para que la gracia abunde. En ninguna manera, no, un no fuerte. No vamos a pecar para que la gracia abunde, porque los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido bautizados juntamente con Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Estamos sumergidos en Cristo. Estamos sumergidos en Cristo en su muerte. Él murió, el pecado murió, yo morí al lado de Él. Pero así como Él resucitó a una vida gloriosa, victoriosa, yo también resucité a una nueva vida. El pecado ya ha quedado muerto. El viejo Andrés ha sido crucificado. Ya ha muerto. ¿Ahora quién vive? Ahora vive Cristo. Por la gloria de Dios. Dice el último, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los mansos? Hoy el mundo va a decir, no, los mansos son pobres, los débiles. Los que ser manso es un signo de debilidad, de pobreza, es un signo de alguien que no ha logrado mucho, capaz. El mundo va a decir, bienaventurados los poderosos, ellos han logrado muchas cosas con sus fuerzas. El Señor va a decir todo lo contrario. Felices, ¿quiénes? Los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Los que no confían, dice Lloyd Jones, los que no confían en organizaciones, los que no confían en sus propias fuerzas, en su capacidad, en sus instituciones. No confían en nada que sea de origen humano, sino solo el Señor. En la Biblia define el apóstol Pablo que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. ¿Qué es la mansedumbre? En primer lugar decimos que la mansedumbre es aquella acción de paz espiritual o del alma en cuanto al hombre que, pudiendo actuar de una manera fuerte, se sabe contener y sabe cuidar. Cuando definimos la mansedumbre, uno de los mejores ejemplos es el caballo, ¿no? El caballo es un animal que cuando ha sido domado es manso, pero tiene una capacidad de poder y de potencia que puede derribar a una persona de una sola patada. Sin embargo, como ha sido domado, tiene mansedumbre. Bueno, de la misma manera, la mansedumbre puede ser recibida por la obra del Espíritu Santo. Esto lo enseñó Pablo, el apóstol Pablo, en Gálatas 5, 22, 23. Para ser mansos debemos dejar la acción del Espíritu Santo actúe en mi vida. Pero, ¿qué es ser manso? Aquellos que han aprendido a vivir bajo el control de su maestro y a decir no a la voluntad propia de su corazón. Yo tengo poder sobre mi voluntad. Yo no quiero que el Espíritu Santo actúe en mi interior. Eso es apagar al Espíritu. Primera Tesalonicenses 5 dice, no apaguen el Espíritu. Como si fuera una figura del fuego y yo lo quiero sofocar, quiero reprimir la obra del Espíritu Santo en mi interior y decirle, no, yo voy a tener la autoridad en mi cuerpo, en mi poder, yo tengo mis derechos, yo voy a hacer lo que a mí se me antoje, lo que yo siento. Ese no es el bienaventurado. El bienaventurado es aquel que dice, Señor, toma el control de mi vida.
Señor, quiero aprender a ser manso. ¿Y cómo lo voy a aprender? Seguí mi modelo, va a decir el Señor. El origen y el modelo es el Señor Jesucristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo decía el Señor Jesús, Mateo capítulo 11. Si alguno está trabajado y cargado, vengan a mí, dijo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Lleven mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. ¿Qué estás enseñándonos, Señor? Pablo decía en 2 Corintios 10, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, y les va a dar allí su enseñanza. Pablo miraba esa mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Cómo puedo ser manso mirando a Cristo? Su mansedumbre, su ternura. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, guarda la espada. Yo puedo mandar en este momento a más de 12 legiones de ángeles que me librasen de un solo toque de estos que me vienen a arrestar. Claro que sí. Y él fue manso. Él como cordero fue manso, cayó, enmudeció, no abrió su boca. Todas las virtudes de alguien que fue manso. El Señor, como una persona mansa, entrará aquel rey sentado justo, sentado sobre un asna, justo, salvador y humilde. Así se le anunciaba en Zacarías. Aquel rey viene. El rey es manso. ¿Qué significa? Que Él viene con ternura, viene con amor. Y el Señor quiere que aprendamos esa mansedumbre, esa ternura y amor de Cristo. Entonces hay un reconocimiento. Debo reconocer al Señor, mirarle a Él, contemplarle, aprender cada día a que mi carácter, mi conducta, a veces somos de mecha corta, como decimos, o saltamos como leche hervida, ahí nomás nos dicen algo y ya vamos a querer defendernos y actuar. Y qué importante es saber controlar cada situación en nuestra vida o controlar nuestro espíritu, nuestra mente. Pero esto es la obra del Espíritu Santo, no es mi obra. Entonces yo tengo que rendirme. No solo reconocer al Señor, sino que también tengo que rendirme, lo que implica una renuncia de mis derechos, mi tiempo, dedicar tiempo a la oración, tiempo a la meditación, a la palabra de Dios, al de recogimiento, de estar a solas con el Señor, que en el tiempo de oración no sea un tiempo de oración consigo mismo, como oraba el fariseo, sino que sea un tiempo de oración donde el Espíritu Santo guíe mi oración y me lleve a decir como el publicano, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y reconocerle, y reconocer su amor. Nosotros hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros, decía el apóstol Juan, 1 Juan 4, 16. ¿Esto qué va a traer? Su reconocimiento de Él, mi rendición, esto va a traer reposo. El reposo en los pies del Señor. Quien escribió Hebreos decía, guarda con la incredulidad, no sea que pierdan de entrar en el reposo, como le pasó al pueblo de Israel, que en el desierto perecieron y no pudieron entrar al reposo. Qué triste es. Creyentes de muchos años todavía no han entrado en el reposo. En ser bienaventurados, en vivir la vida de Cristo en ellos, bajo el control del Maestro, bajo la obra del Espíritu Santo. Entrar al reposo, a la tierra que fluye leche y miel, es vivir las bendiciones espirituales en Cristo. El goce anticipado del cielo, de lo que será vivir en el cielo, en la eternidad, hoy. Lo podemos vivir, pero por supuesto, ¿el reino de Dios se ha acercado? Claro que sí, pero ¿cómo podemos vivir el cielo con todos los líos que nos rodean, con todas las circunstancias? Por supuesto, somos hombres. Bueno, el Señor nos enseña a vivir cada día, a confesar nuestros pecados, a vivir una comunión permanente con Él,
a rendirnos a Él y a entender que un día este cuerpo, esta tribulación que hoy vivimos, ya pasará. Y el eterno peso de gloria será mucho más grande que la tribulación permanente ahora. Esta esperanza también nos purifica. ¿Por qué? Porque el que tiene esta esperanza de que un día le verá a Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, disfrutemos estas bienaventuranzas. Vivamos como creyentes que el Señor nos ha hecho en Cristo, viviendo una relación correcta con Dios. Señor, gracias porque solo Cristo me ha dado la entrada al reino de los cielos, recibiéndome tal como soy, con toda mi indignidad, un mendigo miserable, que ninguna obra me puede salvar, sino que Él me ha salvado para buenas obras. Señor, que cada día llore por mis pecados cada vez más, vea el pecado cada vez más grande en mi vida y vea tu presencia cada vez más santa, más pesar por el pecado, más aborrecer por el pecado, más deseo por Cristo, más hambre y sed por Él. Señor, que tú controles todo mi ser, que viva bajo tu control, conforme al carácter de Cristo, que Él gobierne. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos que no tienen nada, que no tienen poder, el Señor les va a dar toda la tierra por heredad. Es lo que Pablo le decía a los corintios: en Cristo tienen todo, están completos, no les falta nada. Esto es una promesa también futura en el reino de Cristo. Mira, el Señor somos más que ricos porque Él es el Señor, el Rey de todo, el dueño de todo, el heredero de todo. Romanos 11:36 dice: porque por Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Nosotros somos por Él, nosotros somos por medio de Él, nosotros somos para Él. Y vivamos así para la gloria del Señor. Muy bien, gracias y mil bendiciones a cada uno y que el Señor les bendiga mucho. Gracias.